Dios me le bendiga, estimados hermanos. Gracias por estar ahí conectados en otro estudio bíblico acerca de confirmados en la verdad, repasando el mensaje dominical. Para el día de hoy vamos a estar hablando en Éxodo capítulo 28, versos 36 al 38. A la manera de Dios. Ese fue el título del mensaje en el domingo que estuvimos predicando acerca de este tema, a la manera de Dios. Lo vamos a leer en 3 versiones para tener un concepto bien claro de qué es lo que Dios quiere. La primera versión es la Nueva Traducción Viviente. Luego haz un medallón de oro puro y grábalo como un sello con las palabras Santo para el Señor. Con un cordón azul sujeta el medallón a la parte delantera del turbante de Aarón, donde deberá quedar permanentemente. Aarón lo llevará sobre su frente para cargar sobre sí mismo toda culpabilidad de los israelitas cuando consagran sus ofrendas sagradas. Aarón tendrá que llevarlo siempre sobre su frente para que el Señor acepte al pueblo. Reina Valera del 2015 dice: harás de oro puro una lámina en forma de flor y grabarás en ella con grabadura de sello consagrado al Señor. La colocarás sobre un cordón azul y estará sobre el turbante, estará en la parte delantera del turbante. Y la Biblia, en lenguaje actual, también debes hacer una placa de oro puro y grabar en ella como si fuera un sello las siguientes palabras: dedicado a Dios. Esa placa la atarás con un cordón morado por delante del gorro del sacerdote, de modo que siempre esté sobre la frente de Aarón. Quería leer estas 3 versiones. Yo sé que Reina Valera del 60, que es la tradicional, dice santidad a Jehová. Nueva Traducción Viviente, Santo para el Señor. Reina Valera del 2015, consagrado al Señor. Y la Biblia en lenguaje actual, dedicado a Dios. Es exactamente lo mismo, pero con palabras que enriquecen el entendimiento nuestro. Y mire, en Éxodo capítulo 28, Dios se presenta como un diseñador de moda, es decir, de ropa de santidad para su pueblo. Es el mismo Dios que vistió a Adán y a Eva luego de la caída. Luego de la caída, Adán y Eva se vistieron con hojas de higuera, pero cuando el Señor los encontró huyendo y escondidos en una cueva, cuando entonces les habló, los vistió con piel de cabrito, una piel de cabrito. Mire, la esencia del culto y de la vida de cada creyente es la santidad al Señor. Ustedes se pueden dar cuenta que en la vida del sumo sacerdote, este turbante que él tenía que usar siempre, o tiara o gorro sagrado, debía de tener esa inscripción: dedicado al Señor, consagrado al Señor, santo al Señor o santidad al Señor permanentemente. Permanentemente dando a entender que no era solamente un culto, sino un estilo de vida. Un estilo de vida. Así tenía que ser, porque que Dios ama la verdad en lo íntimo. En lo secreto, Él nos hace conocer sabiduría. Este sello aquí afuera de santidad o consagrado al Señor debía ser la expresión interna del corazón. Por eso es que el Salmo 51, versículo 6, por boca de David, expresando su real arrepentimiento después del tremendo pecado con Betsabé, entonces él dice que Dios ama la verdad en lo íntimo, porque en la apariencia David la daba como que él estaba bien, pero con el Salmo 32 y el Salmo 51 nos damos cuenta que él estaba terriblemente mal.
y que a los hombres lo podemos engañar con una vestidura completamente aparente, limpia, bien planchada, como la de los fariseos, y estar completamente podridos por dentro. Entonces, a la manera de Dios es que nosotros tenemos que vivir la santidad. No solamente exteriormente, sino comenzando por el interior. Nosotros no podemos ser santos a nuestra manera, a nuestra forma, sino a la manera de Dios. Llevar el emblema de santidad en la frente y cargados de faltas en el interior nos asemeja más a los hipócritas fariseos que a Dios. De ahí la importancia del Salmo 51, como acabamos de mencionarlo. No podemos tener una apariencia de santos, es que tenemos que ser santos. La razón para practicar una manera santa de vivir es que los cristianos estamos asociados con el Dios Santo y debemos tratarlo tanto a Él como a sus palabras con respeto y con reverencia. Todos los creyentes debemos glorificar a Dios de la mejor manera si es que somos semejantes a Él. ¿Por qué decimos esto? Porque en Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos 15 y 16, el apóstol cuando manda la carta, él se sostiene en un pasaje antiguo testamentario de Levíticos. Entonces, para que no se vea que era solamente para el pueblo sacado de Egipto, sino para nosotros los creyentes, sacados del mundo de pecado, él dice, pero ahora sean santos en todo lo que hagan, tal como Dios, quien los eligió, es santo. Pues las escrituras dicen, sean santos porque yo soy santo. Esa es la cita de Levíticos, capítulo 11, versículo 45. Entonces el Padre Celestial, a quienes nosotros le oramos, no tiene favoritos. Él nos juzgará o los va a recompensar según lo que hagan. Así que tienen que vivir con un reverente temor delante de Él durante su estadía aquí como residentes temporales, dice el apóstol Pedro. Es decir, no podemos ser santos a nuestra manera. Tenemos que ser santos a la manera de Dios. Ese capítulo 28 del libro de Éxodo o el capítulo 27, vuelvo y repito, presenta a Dios como un diseñador de ropa de santidad. Pero todo es un proceso que comienza con el baño, con la limpieza, con agua, tanto de Aarón como sumo sacerdote, como de sus 4 hijos que fueron ordenados al ministerio. Bien lavados con agua para que en el cuerpo no haya ninguna inmundicia. Y luego vestidos con ropas diseñadas por Dios, comenzando por la ropa interior y luego la ropa exterior con este medallón en la cabeza del sumo sacerdote, en el turbante que dice consagrados a Dios. Entonces, con esa ropa puesta y con esta expresión de santidad a la manera de Dios, entonces que viene la unción. En Hebreos capítulo 12, verso 14 al 17, nosotros encontramos un pasaje que es muy emblemático para las iglesias evangélicas de este tiempo. Allí dice, procuren la paz con todos, es decir, con todo el mundo, con el bueno y con el malo, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Miren bien que ninguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que ninguna raíz de amargura brote y cause estorbo, y que por ella muchos sean contaminados interiormente y luego contaminados exteriormente. Que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que por una sola comida vendió su propia primogenitura. Porque ya saben que fue reprobado, a pesar de que después quería heredar la bendición, porque no halló más ocasión de arrepentimiento, aunque lo buscó con lágrimas.
En otras palabras, según Hebreos capítulo 12, los versículos 14 al 17, los creyentes deben vigilar sus propias vidas para dar testimonio de paz y testimonio de santidad. Pero una santidad a la manera de Dios, que no es un asunto cultural, sino que es un asunto vivencial, donde quiera que nosotros estemos. Es decir, nosotros estamos en un lugar y porque vamos de vacaciones a otro lugar, no podemos vivir una vida de mundanos, o una vida inmunda, o una vida inmoral, o una vida profana, sino que tenemos que ser santos a la manera de Dios donde quiera que nosotros estemos. ¿Qué le parece como forma de ir concluyendo la lectura de 2 de Timoteo, capítulo 2, los versículos 19 al 21? Muy importante cuando el apóstol le escribe a este joven pastor y le dice, a pesar de todo, el sólido fundamento de Dios queda firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Una vez más, al igual que Éxodo capítulo 28, aquí se está hablando de sello, de un sello de santidad. Apártese de iniquidad todo el que invoque el nombre del Señor. Porque en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Además, unos tienen fines especiales y otros tienen fines comunes. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, consagrado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Aquí está hablando de que nosotros, los seres humanos, el apóstol nos llama vasos. Un vaso masculino, un vaso femenino, que el Señor lo va a usar de acuerdo a la condición de santidad. Entonces Dios nos conoce, Dios sabe que somos de Él. Y los que somos de Él, la segunda parte del sello dice que nos apartemos de iniquidad todos los que invocamos el nombre del Señor, todos los que de alguna manera u otra estamos involucrados en el ministerio de la Gran Comisión. Las dos características entonces del sello de Dios, tanto allá en Éxodo 28 como aquí, es que conoce el Señor a los que son suyos, dedicado para el Señor, santo para el Señor, santidad para el Señor, llamados a santidad y que tenemos que apartarnos de toda iniquidad. Así es, estimados hermanos, que tenemos que vivir una vida que a Dios le agrade y no una vida que le agrade a los hombres. Cuando vivimos una vida que le agrada a Dios, entonces podemos vivir una vida en paz con todo el mundo. Vamos a dejarlo hasta aquí, esperando que rumiar, que repasar el mensaje dominical sea una gran bendición en Confirmados en la Verdad. Muchas gracias a Dios y muchas gracias a cada uno de ustedes por la atención prestada. Hasta la próxima.